Ahora aprenderás a entrar voluntariamente en la muerte, lo que te llevará a descubrir la verdad suprema de la vida. Lo primero que quisiera deciros de la muerte es que no hay mayor mentira que la muerte. Pero, con todo, la muerte parece verdadera. No solo parece verdadera, sino que parece, incluso, que es la verdad cardinal de la vida. Parece que toda la vida está ordenada por la muerte. Aunque la olvidemos, o aunque no la tengamos en cuenta, la muerte sigue estando cerca de nosotros por todas partes. La muerte está aún más cerca de nosotros que nuestra sombra. Hemos estructurado nuestras mismas vidas a partir de nuestro miedo a la muerte. El miedo a la muerte ha creado la sociedad, la nación, la familia y los amigos. El miedo a la muerte nos ha hecho perseguir el dinero y nos ha hecho ambicionar posiciones sociales más elevadas. Y lo más sorprendente es que nuestros dioses y nuestros templos también han surgido del miedo a la muerte. Por miedo a la muerte, hay personas que rezan de rodillas. Por miedo a la muerte, hay personas que rezan a Dios con las manos unidas y elevadas hacia el cielo. Y nada más falso que la muerte. Por eso, cualquier sistema de vida que hayamos creado creyendo que la muerte es verdadera se ha convertido en falso. ¿Cómo conocemos la falsedad de la muerte? ¿Cómo podemos saber que no hay muerte? Mientras no lo sepamos, no perderemos el miedo a la muerte, nuestras vidas seguirán siendo falsas. Mientras exista el miedo a la muerte, no podrá haber vida auténtica. Mientras temblemos de miedo hacia la muerte, no podremos acopiar la capacidad de vivir nuestras vidas. Solo pueden vivir aquellos para los que la sombra de la muerte ha desaparecido para siempre. ¿Cómo podrá vivir una mente asustada y temblorosa? ¿Y cómo es posible vivir cuando parece que la muerte se acerca a cada instante? ¿Cómo podemos vivir? Por mucho que dejemos de tener en cuenta la muerte, nunca la olvidamos del todo. No importa que llevemos el cementerio a las afueras de la ciudad, la muerte sigue mostrándonos su rostro. Todos los días muere alguien. Todos los días se presenta en alguna parte la muerte y hace temblar los cimientos mismos de nuestras vidas. Cuando vemos que se produce la muerte, somos conscientes de nuestra propia muerte. Cuando lloramos la muerte de alguien, no solo nos hace llorar la muerte de esa persona, sino también el recuerdo renovado de la nuestra propia. No solo sentimos dolor y pena por la muerte de otra persona, sino por la posibilidad aparente de la nuestra propia. Toda muerte que acontece es, al mismo tiempo, nuestra propia muerte. ¿Y cómo podemos vivir, mientras sigamos rodeados de la muerte? Vivir de esta forma es imposible. Así no podemos conocer lo que es la vida, ni su alegría, ni su belleza, ni su bendición. Así no podemos alcanzar el templo de Dios, la verdad suprema de la vida. Los templos que se han creado por miedo a la muerte no son los templos de Dios. Las oraciones que se han compuesto por miedo a la muerte tampoco son oraciones dirigidas a Dios. Solo el que está lleno de la alegría de la vida alcanza el templo de Dios. El reino de Dios está lleno de alegría y de belleza, y las campanas del templo de Dios solo repican para los que están liberados de los temores de todo tipo, para los que se han quitado de encima todos los miedos. Esto hace parecer difícil, dado que nos gusta vivir con miedo. Pero esto no es posible. Solo puede ser verdadera una de las dos cosas. Recordadlo. Si la vida es verdadera, entonces la muerte no puede ser verdadera. Y si la muerte es verdadera, entonces la vida no será más que un sueño, una mentira. Entonces la vida no puede ser verdadera. Las dos cosas no pueden existir simultáneamente. Pero nosotros nos aferramos a las dos cosas a la vez. Tenemos la sensación de que estamos vivos y tenemos además la sensación de que estamos muertos. Todos los días vemos morir a alguien. La muerte se presenta diariamente. La muerte es la verdad suprema. Se hace visible penetrando hasta el centro de nuestro ser. Podemos cerrar los ojos, pero, por lejos que estemos de ella, sigue visible. Por mucho que nos apartemos de ella, por mucho que huyamos de ella, sigue rodeándonos. ¿Cómo podemos demostrar la falsedad de esta verdad? Por supuesto, algunas personas intentan demostrar su falsedad. Solo por su miedo a la muerte, la gente cree en la inmortalidad del alma. Por puro miedo. No saben. Se limitan a creer. Todas las mañanas, algunas personas se sientan en un templo o en una mezquita y repiten: nadie muere. El alma es inmortal.
Se equivocan al creer que el alma se hará inmortal por el mero hecho de repetir las palabras, el alma es inmortal. La muerte nunca se vuelve falsa por estas repeticiones. Solo conociendo la muerte es posible demostrar su falsedad. Recordemos que esto es muy extraño. Siempre aceptamos lo opuesto a lo que no dejamos de repetir. Cuando alguien dice que es inmortal, que el alma es inmortal. Cuando repite esto, no hace más que indicar que sabe, muy dentro de sí, que morirá, que tendrá que morir. Si supiera que no ha de morir, no tendría que hablar tanto de la inmortalidad. Solo los que tienen miedo siguen repitiéndolo. Y veréis que la gente teme a la muerte en aquellos países, en aquellas sociedades que más hablan de la inmortalidad. En nuestro país se habla incansablemente de la inmortalidad del alma. ¿Pero hay alguien en la tierra que tema a la muerte más que nosotros? Nadie teme a la muerte más que nosotros. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos extremos? No es posible negar la muerte a base de repetir que la muerte no existe. Tendremos que conocer la muerte, tendremos que encontrarnos con ella, tendremos que vivirla. Tendréis que familiarizaros con ella. Pero, en vez de ello, no dejamos de huir de la muerte. ¿Cómo podemos verla? Cuando vemos la muerte, cerramos los ojos. Cuando pasa un funeral por la calle, la madre encierra en casa a su hijo y le dice, no salgas. Ha muerto alguien. Incineramos los cadáveres en las afueras de los pueblos para que nadie lo vea, para que no tengamos la muerte allí mismo, ante nuestros ojos. Y si hablamos a alguien de la muerte, la otra persona nos prohíbe que toquemos ese tema. Una vez conviví con un sannyasin. Él hablaba todos los días de la inmortalidad del alma. Yo le pregunté, ¿te das cuenta de que te estás acercando a la muerte? Él me respondió, no digas cosas de mal agüero. No es bueno hablar de esas cosas. Yo le dije, ¿y si una persona dice, por una parte, que el alma es inmortal, pero por otra parte le parece de mal agüero hablar de la muerte, entonces está confundiéndolo todo? No debe encontrar nada temible, ningún mal augurio, nada malo, en hablar de la muerte. Pues, para él, no hay muerte. Aunque el alma es inmortal, yo prefiero no hablar de la muerte para nada, me dijo él. No debemos hablar de cosas tan carentes de significado y tan amenazadoras. Todos hacemos lo mismo. Damos la espalda a la muerte y huimos de ella. He oído contar lo siguiente. Cierto día, en un pueblo, un hombre se volvió loco. Era una tarde calurosa y el hombre andaba solo por un camino apartado. Andaba con bastante prisa, intentando no asustarse. Es posible asustarse cuando hay alguien, pero ¿cómo puede asustarse alguien cuando no hay nadie? Pero nosotros nos asustamos cuando no hay nadie. En realidad, nos tenemos miedo a nosotros mismos, y cuando estamos solos el miedo es todavía mayor. A nadie tememos más que a nosotros mismos. Tenemos menos miedo cuando nos acompaña alguien, y más miedo cuando nos quedamos solos. Aquel hombre estaba solo. Se asustó y echó a correr. Todo estaba tranquilo y silencioso. Era por la tarde. No había nadie. Cuando empezó a correr más deprisa, percibió el sonido de unos pies que corrían detrás de él. Lo invadió el pánico. Pensó que alguien lo seguía. Lleno de temor, miró atrás de reojo y vio que lo perseguía una larga sombra. Era su propia sombra. Pero, cuando vio que lo perseguía una sombra larga, siguió corriendo más deprisa todavía. Aquel hombre no podía detenerse, porque, cuanto más corría, más deprisa corría la sombra tras de él. Por último, el hombre se volvió loco. Pero hay personas que veneran incluso a los locos. Cuando la gente lo veía pasar corriendo por los pueblos, creían que seguía alguna gran práctica ascética. Jamás se detenía, salvo en la oscuridad de la noche, cuando desaparecía la sombra y él creía que no tenía a nadie detrás. Más tarde, no se detenía siquiera de noche, pues pensaba que a pesar de todo lo que había corrido por el día la sombra lo alcanzaba mientras él descansaba de noche, para perseguirlo de nuevo a la mañana siguiente. De modo que seguía corriendo hasta por la noche. Al fin se volvió completamente loco. No comía ni bebía. Millares de personas lo veían correr y le arrojaban flores. Algunos le entregaban un pedazo de pan o algo de agua. La gente lo veneraba cada vez más. Millares de personas le presentaban sus respetos. Pero el hombre estaba cada vez más enloquecido, hasta que, un día, cayó al suelo y murió. Los habitantes del pueblo donde había muerto, cavaron su tumba bajo la sombra de un árbol y pidieron a un viejo fakir del pueblo que grabara en la lápida una inscripción. El fakir escribió una línea en la lápida.
Allí sigue la tumba, en un pueblo, en alguna parte. Es posible que la veáis algún día. Leed la línea. El fakir escribió en la lápida: yace aquí un hombre que huyó de su sombra toda su vida, que derrochó toda su vida huyendo de una sombra. Y ese hombre no sabía siquiera tanto como sabe su lápida. Pues la lápida está en la sombra y no corre, así no hace sombra. Nosotros corremos también. Podemos asombrarnos de que un hombre huya de su propia sombra, pero también nosotros huimos de sombras. Y aquello de lo que huimos también se pone a perseguirnos. Cuanto más corremos, más deprisa nos sigue, pues es nuestra propia sombra. La muerte es nuestra propia sombra. Si huimos de ella, no seremos capaces de plantarnos ante ella y de reconocer lo que es. Si aquel hombre se hubiera detenido y hubiera visto lo que tenía detrás, quizás se hubiera echado a reír y hubiera dicho: ¿quién soy yo, que huyó de una sombra? Nadie puede escaparse de una sombra. Nadie puede, siquiera, luchar con una sombra y vencerla. Pero esto no quiere decir que la sombra sea más fuerte que nosotros, ni que no podamos vencer nunca. Lo único que quiere decir es que no hay sombra, que no es una cuestión de vencer. No podemos triunfar sobre lo que no existe. Por eso se sigue dejando derrotar la gente por la muerte. Porque la muerte no es más que una sombra de la muerte. Mientras la vida avanza, su sombra la sigue también. La muerte es la sombra que se forma tras de la vida, y nosotros no queremos nunca volver la vista atrás para ver lo que es. Hemos caído agotados muchas veces, después de haber realizado esta carrera una y otra vez. No es que hayáis llegado a esta orilla por primera vez. Podéis haber estado aquí antes. Quizás no fuera esta orilla. Sería alguna otra orilla. Quizás no fuera este cuerpo. Sería algún otro cuerpo. Pero la carrera debió ser la misma. Las piernas debieron ser las mismas. La carrera debió ser la misma. Vivimos muchas vidas cargando con el miedo a la muerte, pero no somos capaces de reconocerla ni de verla. Estamos tan asustados y tan llenos de miedo que, cuando se acerca la muerte, cuando su sombra total se cierne sobre nosotros, el miedo nos deja inconscientes. En general, nadie se mantiene consciente en el momento de la muerte. Si nos mantuviéramos conscientes por una vez, el miedo a la muerte desaparecería para siempre. Y si una persona viera, aunque solo fuera una vez, lo que es morir, lo que sucede en la muerte, la siguiente vez no tendría miedo a la muerte porque no habría muerte. Esto no quiere decir que triunfaría sobre la muerte. Solo podemos triunfar sobre las cosas que existen. Por el simple hecho de conocer la muerte, esta desaparece. Entonces no queda nada sobre lo que triunfar. Hemos muerto muchas veces, pero cada vez que se ha producido la muerte nos hemos quedado inconscientes. Esto se parece a cuando el médico o el cirujano nos anestesia antes de operarnos para que no sintamos el dolor. Tenemos tanto miedo a morir que en el momento de la muerte nos quedamos inconscientes voluntariamente. Nos quedamos inconscientes un poco antes de morir. Morimos inconscientes, y después renacemos en un estado de inconsciencia. No vemos la muerte ni vemos el nacimiento. Por ello, nunca somos capaces de comprender que la vida es eterna. El nacimiento y la muerte no son más que paradas donde nos cambiamos de ropa o cambiamos de caballos. Antiguamente, cuando no había ferrocarriles, la gente viajaba en diligencias de caballos. Pasaban por los pueblos y, cuando los caballos estaban cansados, los cambiaban en la posta por caballos de refresco. Cuando llegaban al pueblo siguiente volvían a cambiar de caballos. Pero los que cambiaban de caballos no advertían nunca que lo que hacían era como morir y volver a nacer, porque cuando cambiaban de caballos estaban plenamente conscientes. Algunas veces sucedía que un jinete viajaba después de haber bebido. Cuando miraba a su alrededor en ese estado, se preguntaba cómo había cambiado todo, cómo era que todo parecía tan diferente. He oído decir que cierto jinete borracho llegó a decirse: ¿es posible que yo haya cambiado también? Ni siquiera me parece que este sea el mismo caballo que llevaba antes. ¿Es posible que me haya convertido en un hombre diferente? El nacimiento y la muerte no son más que postas donde se cambia de vehículo, donde se dejan atrás los vehículos viejos, donde se abandonan los caballos cansados y se toman otros de refresco. Pero ambos actos tienen lugar en nuestro estado de inconsciencia. Y la persona cuyo nacimiento y cuya muerte se producen en este estado de inconsciencia no puede vivir una vida consciente. Realiza su vida casi en un estado semiconsciente, casi en un estado de semivigilia. Lo que quiero decir es que es fundamental ver la muerte, comprenderla, reconocerla.
Pero esto solo es posible cuando morimos. Solo podemos verlo cuando estamos muriendo. Entonces, ¿qué haremos ahora? Y si solo vemos la muerte cuando estamos muriendo, entonces no tenemos manera de comprenderla, pues en el momento de la muerte estaremos inconscientes. Sí, podemos hacer algo ahora. Podemos realizar el experimento de entrar en la muerte por voluntad propia. Y puedo decir que la meditación o samadhi no es nada más que eso. La experiencia de entrar voluntariamente en la muerte es la meditación, el samadhi. El fenómeno que se producirá automáticamente un día al dejar el cuerpo podemos producirlo voluntariamente creando un distanciamiento, dentro de nosotros, entre el yo y el cuerpo. Así, dejando el cuerpo desde dentro, podemos conocer el suceso de la muerte, podemos conocer el acontecimiento de la muerte. Podemos conocer la muerte hoy, esta tarde, porque el acontecimiento de la muerte significa simplemente que nuestra alma y nuestro cuerpo conocerán, en ese viaje, la misma distinción entre ambos que se producen cuando el viajero deja atrás su vehículo y prosigue su viaje. Un día se separará la cáscara de la pulpa, pero en ese momento te quedarás inconsciente. Si quieres comprender, empieza ahora a separar la pulpa de la cáscara. Ahora, mientras estás vivo. Si la cáscara, el cuerpo, y la pulpa, la conciencia, se separan en este mismo instante, se acaba la muerte. Con la creación de este distanciamiento llegaréis a saber que la cáscara y la pulpa son dos cosas independientes. Que sobrevivís aunque se rompa la cáscara, que no hay posibilidad de que os disgreguéis, de que desaparezcáis. En ese estado, aunque acontezca la muerte, no podrá penetrar dentro de vosotros. Acontecerá fuera de vosotros. Lo que sois vosotros sobrevivirá. Este es el significado mismo de la meditación o samadhi. Aprender a separar la cáscara de la pulpa. Se pueden separar porque son cosas independientes. Se pueden conocer por separado porque son cosas independientes. Por eso llamo yo a la meditación una entrada voluntaria en la muerte, se encuentra con ella y llega a saber que la muerte está allí, pero yo sigo aquí. También en la meditación debemos entrar lentamente en el interior. Y las cosas empiezan a desprenderse gradualmente, una tras otra. Se crea un distanciamiento con todas y cada una de las cosas, y llega un momento en que se siente que todo está lejos, distanciado. Uno se siente que el cadáver de otra persona está tendido en la orilla, pero uno existe. El cuerpo está allí tendido, pero no existe. Separado, totalmente independiente y diferenciado. Cuando conocemos en vida la experiencia de ver la muerte cara a cara, ya no tenemos nada que ver con la muerte. La muerte seguirá viniendo, pero será como hacer una parada. Será como cambiarse de ropa, será como tomar caballos de refresco, como ponerse un cuerpo nuevo y emprender un nuevo viaje, por nuevos caminos, hacia mundos nuevos. Pero la muerte nunca será capaz de destruirnos. Esto solo se puede saber encontrándose con la muerte. Tendremos que conocerla. Tendremos que pasar por ella. Como tenemos tanto miedo a la muerte, ni siquiera somos capaces de meditar. Muchas personas vienen a mí y me dicen que son incapaces de meditar. ¿Cómo puedo decirles que su problema verdadero es otro? Su problema verdadero es el miedo a la muerte y la meditación es un proceso de muerte. En estado de meditación total llegamos al mismo punto al que llega un muerto. La única diferencia es que el muerto llega allí en estado de inconsciencia, mientras que nosotros llegamos allí conscientemente. Esta es la única diferencia. El muerto no tiene conocimiento de lo que ha pasado, de cómo se rompió la cáscara y sobrevivió la pulpa. El buscador que practica la meditación sabe que la cáscara y la pulpa se han separado. El motivo fundamental que impide a la gente practicar la meditación es el miedo a la muerte. No hay otro motivo. Los que temen a la muerte no pueden entrar nunca en el samadhi. El samadhi es una invitación voluntaria a la muerte. Se invita a la muerte. Ven, estoy preparado para morir. Quiero saber si sobreviviré o no tras la muerte. Y es mejor que lo sepa estando consciente, porque no podré saber nada si el hecho se produce estando inconsciente. Así pues, lo primero que os digo es que mientras sigáis huyendo de la muerte, esta os seguirá venciendo. Y que el día en que os plantéis y salgáis al encuentro de la muerte, en ese mismo día os dejará la muerte, pero vosotros permaneceréis. ¿Por qué nos preocupa tanto el pensamiento de nuestra muerte? Estamos vivos ahora mismo. Por lo tanto, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué nos asusta tanto morir? En realidad, detrás de este miedo hay un secreto que debemos comprender.
Detrás de ello hay una cierta aritmética, y esta aritmética es muy interesante. Nunca nos hemos visto morir a nosotros mismos. Hemos visto morir a otros, y eso refuerza la idea de que también nosotros tendremos que morir. Por ejemplo, una gota de lluvia vive en el mar con otros millares de gotas, y un día los rayos del sol caen sobre ella y se convierte en vapor, desaparece. Las demás gotas creen que ha muerto, y tienen razón, porque han visto a la gota hace poco y ahora ha desaparecido. Pero la gota existe todavía en las nubes. Pero ¿cómo van a saberlo las demás gotas hasta que ellas mismas se conviertan en la nube? Para entonces, aquella primera gota habrá caído al mar y se habrá convertido en gota de nuevo. Pero ¿cómo pueden saber esto las demás gotas hasta que ellas mismas emprendan ese viaje? Cuando vemos morir a alguien de nuestro entorno, creemos que las personas ya no existen, que ha muerto una persona más. No nos damos cuenta de que esa persona, sencillamente, se ha evaporado, ha entrado en lo sutil y, a continuación, ha emprendido un nuevo viaje. Es una gota que se ha evaporado para convertirse de nuevo en gota. ¿Cómo vamos a verlo? Lo único que nos parece es que se ha perdido una persona más, que una persona más está muerta. Así, todos los días muere alguien. Todos los días se pierde alguna gota. Y poco a poco nos invade la certeza de que también nosotros tendremos que morir, de que también yo moriré. Después nos domina un temor. Moriré. Este temor nos domina porque estamos mirando a los demás. Vivimos observando a los demás, y este es nuestro problema. Vemos nuestra tristeza y vemos las caras de los demás. No vemos la tristeza en los demás. Vemos sus ojos alegres, las sonrisas en sus labios. Si nos miramos a nosotros mismos, vemos que, a pesar de tener problemas interiores, mantenemos la sonrisa exterior. En realidad, la sonrisa es una manera de ocultar la tristeza. Nadie quiere dar muestras de que es infeliz. Si la persona no puede ser verdaderamente feliz, al menos quiere dar muestras de que ha llegado a ser feliz, porque dar muestras de ser infeliz provoca grandes sentimientos de humillación, de pérdida y de derrota. Por eso mantenemos externamente una sonrisa, e internamente nos quedamos como estamos. Interiormente se siguen acumulando las lágrimas. Exteriormente practicamos nuestras sonrisas. Así, cuando alguien nos mira desde el exterior, nos encuentra sonrientes. Pero cuando esa persona mira dentro de sí misma encuentra allí tristeza. Y eso se convierte en un problema para él. Cree que todo el mundo es feliz, que solo él es infeliz. Cuando una persona ve la muerte una sola vez, se libera de ella, triunfa sobre la muerte. En realidad, no tiene sentido decir que ha vencido, porque no hay nada que vencer. Entonces la muerte se vuelve falsa. Entonces la muerte, sencillamente, no existe. Y si una persona tiene que sumar 2 y 2 y escribe 5 como respuesta, al día siguiente descubre que 2 y 2 son 4, ¿podría decir que ha triunfado sobre el 5 y lo ha convertido en el 4? Diría, más bien, que no se trataba de triunfar. No había 5. El 5 era un error suyo, una ilusión suya. Su cálculo era erróneo. El total era 4. Él lo había entendido como 5, y aquel era su error. Cuando uno aprecia el error, allí termina la cuestión. Aquella persona no podría decirse, ¿cómo puedo quitarme de encima el 5? Ahora veo que 2 y 2 son 4, pero antes había obtenido un 5 como suma. ¿Cómo puedo liberarme del 5? La persona no pediría esa liberación, porque en cuanto uno descubre que 2 y 2 son 4, allí termina la cuestión. Ya no hay ningún 5. Por lo tanto, ¿de qué hay que liberarse? No tenemos que liberarnos de la muerte ni tenemos que triunfar sobre ella. Lo que necesitamos es conocer la muerte. El mismo hecho de conocerla se convierte en libertad. El conocimiento mismo se convierte en la victoria. Por eso dije antes que conocer es poder, que conocer es libertad, que conocer es victoria. El hecho de conocer la muerte hace que se disuelva. Entonces, de pronto y por primera vez, nos conectamos con la vida. Por eso os dije que lo primero que debéis saber de la meditación es que es una entrada voluntaria en la muerte. Lo segundo que quiero decir al respecto es que el que entra voluntariamente en la muerte se encuentra, repentinamente, con la entrada en la vida. Aunque vaya en busca de la muerte, en lugar de encontrarse con la muerte descubre en realidad la vida definitiva.
Aunque el propósito de su búsqueda lo lleve a entrar en la mansión de la muerte, acaba en realidad en el templo de la vida. Dejad que os indique que en los muros del templo de la vida están grabadas las sombras de la muerte. Permitidme también que os indique que los mapas de la muerte están dibujados en los muros del templo de la vida, y que, como huimos de la muerte, en la práctica estamos huyendo también del templo de la vida. Solo cuando aceptemos la muerte seremos capaces de aceptar estos muros. La deidad de la vida reside entre los muros de la muerte. Las imágenes de la muerte están grabadas por toda la superficie del templo de la vida. Sencillamente, hemos estado huyendo de su imagen misma. Si habéis visitado Khajuraho, habréis visto una cosa extraña. En todos sus muros se han esculpido relieves de escenas sexuales. Las imágenes parecen desnudas y obscenas. Si el que la ve echa a correr, no será capaz de llegar a la deidad que está en el templo interior. Dentro está la imagen de Dios, y fuera hay relieves con imágenes de sexo, de pasión y de cópulas. Los que construyeron los templos de Khajuraho debían de ser un pueblo maravilloso. Representaron una profunda realidad de la vida. Dieron a entender que el sexo está allí, en el muro exterior, y que si huimos de allí nunca seremos capaces de alcanzar el Brahmacharya, la castidad, porque el Brahmacharya está dentro. Si sois capaces de pasar de esos muros, también vosotros alcanzaréis el Brahmacharya. En los muros aparece representado el samsara, el mundo mortal, y si huís de él nunca llegaréis a Dios, porque el que está sentado dentro de los muros del samsara es el mismo Dios. Yo os digo exactamente lo mismo. En alguna parte, en algún lugar, debemos construir un templo en cuyos muros aparezca representada la muerte y en cuyo interior esté la deidad de la vida. Así es la verdad. Pero, como no dejamos de huir de la muerte, nos perdemos también la divinidad de la vida. Digo ambas cosas a la vez. La meditación es entrar voluntariamente en la muerte, y el que entra voluntariamente en la muerte alcanza la vida. Esto significa que el que se encuentra con la muerte descubre en último extremo que la muerte ha desaparecido y que él está abrazado por la vida. Esto parece bastante contradictorio, ir en busca de la muerte para encontrarse con la vida, pero no lo es. Por ejemplo, yo estoy vestido con ropas. Ahora bien, si venís en mi busca, os encontraréis en primer lugar con mis ropas, a pesar de que yo no soy las ropas. Y si os asustáis de mis ropas y salís corriendo, entonces no podréis conocerme jamás. Pero si os acercáis a mí cada vez más, sin asustaros de mis ropas, entonces encontraréis debajo de mis ropas mi cuerpo. Pero el cuerpo, en un sentido más profundo, también es una vestidura, y si huyeseis de mi cuerpo no encontraríais al que está dentro de mí. Si no os asustaseis del cuerpo y prosiguieseis vuestro viaje hacia el interior, sabiendo que también el cuerpo es una vestidura, entonces os encontraríais sin duda con el que está dentro, con aquel al que todos desean conocer. Qué interesante es que el muro esté compuesto por el cuerpo y que lo divino esté dentro, lleno de gracia. El muro está hecho de materia, y dentro está lo divino, la conciencia asentada en la gloria. Son cosas bien opuestas. El muro de materia y la divinidad de vida. Si lo entendéis bien, sabréis que el muro está hecho de muerte y que lo divino está hecho de vida. Cuando un pintor pinta un cuadro, si desea hacer resaltar el color blanco lo sitúa sobre un fondo oscuro. Las líneas blancas resultan claramente visibles sobre el fondo oscuro. Si alguien se asustase del negro, no sería capaz de llegar al blanco. Pero es que no sabría qué es el negro lo que hace resaltar el blanco. De mismo modo, las rosas en flor están rodeadas de espinas. Si alguien se asustase de las espinas, también quedaría privado de las flores. Pero el que acepta las espinas y se acerca a ellas sin temor descubre con asombro que las espinas solo sirven para proteger a la flor, que su único fin es servir de muro exterior para la flor. Son el muro protector. La flor brota entre las espinas. Las espinas no son enemigas de la flor. Las flores forman parte de las espinas, y las espinas forman parte de las flores. Ambas han surgido de una misma fuerza vivificadora de la planta. Lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte forman parte, ambas cosas, de una vida más amplia. Yo estoy respirando. Sale una bocanada de aire. Entra una bocanada de aire. La misma bocanada de aire que sale vuelve a entrar al cabo de un tiempo, y la misma bocanada de aire que entra vuelve a salir al cabo de un tiempo. Inspirar es la vida, expirar es la muerte. Pero ambos son pasos de una vida más amplia, de la vida y la muerte que caminan juntas.
El nacimiento es un paso, la muerte es otro paso. Pero si pudiéramos ver, si pudiéramos penetrar, alcanzaríamos la visión de la vida más amplia. En la muerte, el cuerpo se suelta, los sentimientos se sueltan, los pensamientos se sueltan, la amistad se suelta, la enemistad se suelta. Todo se suelta. Todo el mundo exterior se marcha. Solo quedamos nosotros, solo queda el yo, solo queda en alto la conciencia. También en la meditación debemos soltarlo todo y morir dejando únicamente al observador, al testigo interior. Y esta muerte se producirá. Si tenéis el valor de morir y de soltar a vuestro yo, puede producirse un fenómeno que se llama Samadhi. Recordadlo. Samadhi es una palabra maravillosa. El estado de meditación total se llama Samadhi, y también llamamos Samadhi a la tumba que se construye tras la muerte de una persona. ¿Lo habías pensado alguna vez? Ambos se llaman Samadhi. En realidad, ambos comparten un secreto, ambos tienen un punto común de coincidencia. En realidad, para la persona que alcanza el estado de Samadhi, su cuerpo es como una tumba. Nada más. Después, llega a advertir que hay alguien más dentro. Fuera, no hay más que oscuridad. Tras la muerte de una persona cavamos una tumba y la llamamos Samadhi. Pero este Samadhi lo construyen otros. Si somos capaces de crear nuestro propio Samadhi antes de que lo construyan otros, entonces hemos creado el fenómeno que estamos deseando. Sin duda, otros tendrán ocasión de cavar nuestra tumba, pero es posible que nosotros perdamos la oportunidad de crear nuestro propio Samadhi. Si somos capaces de crear nuestro propio Samadhi, entonces en ese estado solo morirá el cuerpo, y no habrá posibilidad de que muera nuestra conciencia. Recuerda, nunca hemos muerto ni podemos morir jamás. Nadie ha muerto nunca, ni nadie puede morir jamás. Pero, para saberlo, tendremos que recorrer todos los pasos que llevan hasta el fondo de la muerte.